del diagnóstico a nivel de ciencias de la salud. Por eso es que es importante que le pongamos la máxima atención. Antes de empezar esta presentación, es un resumen de un archivo que yo les envié sobre explicatorio de historia clínica. Yo no sé quién de ustedes lo ha leído, no creo que ninguno, porque yo bajé eso hace rato. Algunos por lo menos lo ha abierto. Nadie. Bueno, ya el silencio es elocuente. Silencio agobiante. Bueno, entonces vuelvo y repito, en los contenidos que yo les bajé desde la primera semana, está lo que habíamos hablado de introducción a la propedéutica, está este archivo de la historia clínica, primera parte. Además de eso, del archivo de historia clínica, está lo que yo les había comentado de la resolución 1995, que es lo que le da vida a la historia clínica, la 837. Y además de eso está el explicatorio de la historia clínica. O sea, hay un archivo en Word, una presentación en Word en la cual ustedes van a ver todo ya en proceso, bien, tienen que leerlo bien leidito. Esto es un resumen, pero ojo, porque hay gente que estudia desde diapositiva, a estudiar de diapositiva. Acuérdense que esto es importante para que ustedes elaboren una buena historia clínica, que es importante para eso. Que esto aquí, bueno, listo. Entonces, por eso es que pongan atención aquí, pero después ustedes vayan y remítanse allá y lean y amplíen el conocimiento sobre la historia clínica. Entonces, vamos a empezar hablando. En las generalidades de la historia clínica. Voy a ir con calma porque a mí me parece fundamental que el estudiante de medicina tenga las bases necesarias para elaborar una adecuada historia clínica. Cuando no entiendan algo, levanten la mano o me dicen y yo me regreso, porque esto es base fundamental. Entonces, la historia clínica, como lo dice allí, es el testimonio, oígase bien, el testimonio escrito de nuestra relación con el paciente. O sea, cuando nosotros hablamos con el paciente, lo estamos haciendo, es un proceso de empatía entre médico-paciente. Y lo que queda de eso es la historia clínica, que es donde es como un documento en la cual avala lo que nosotros, la encuesta que nosotros hicimos al paciente. Como les decía, la historia clínica tiene un marco jurídico, que les he hablado que la resolución 1995 y la 839, y hay una resolución que no se la bajé, pero que también es importante mencionársela, y que es una ley, que es la de 2015, que es la ley 2015 de 2020, o sea que es una ley nueva que es la que determina o regula la historia clínica electrónica. Sí, nosotros conocemos una historia clínica que generalmente se maneja en las clínicas y que están en los servicios, en la cual el médico escribe manuscrito, pero se manejan también la historia clínica electrónica, y no solamente por tenerla en un computador, sino que la historia clínica electrónica va más allá de eso. La historia clínica electrónica es la que nos sirve para nosotros comunicarnos con un médico que se encuentre en el exterior, y nosotros fácilmente le podemos enviar la historia clínica para incluso una teleconferencia, o incluso ya hay las teleconsultas que se han aumentado ahora en época de pandemia, en la cual se le envía al médico la historia clínica electrónica, él la revisa, y si incluso él puede revisar al paciente, hacer una inspección, la inspección se le hace al paciente en forma remota. Entonces, lógicamente, esto ha ido avanzando y esto ha tenido un mayor auge ahora, debido a que nosotros hemos tenido que adaptarnos, así como nos tuvimos que adaptar a las clases, pues todo también se ha tenido que adaptar. Otra cosa importante es que la historia clínica es un documento privado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que en algún momento la historia clínica se vuelva un documento público. Y yo les voy a decir por qué. Porque si usted hace una historia clínica y
en el hospital donde trabaja esa historia clínica va a un archivo, está bajo custodia. Cuando hay una demanda, ¿sí?, hacia el médico por mala práctica, o porque el paciente murió, o porque la cirugía plástica le quedó mal, qué sé yo, cuando hay una orden judicial, ya esa historia clínica dejó de tener el carácter privado y se convirtió en público, porque la va a ver, además del médico, la van a ver otras personas. Dicho lo anterior, por eso es que es indispensable una adecuada redacción y ortografía, porque lo mismo que evitar el uso de siglas o abreviaturas, porque acuérdense que lo que usted escribe en un papel o en el computador, eso posteriormente podría, en alguna circunstancia dada, poder ser revisado por otro tipo de personas. Entonces, uno es amo de su silencio y esclavo de sus palabras o de lo que escribe. A veces algunos médicos tienen problemas porque no escribieron lo que hicieron, y otros porque escribieron lo que no debían hacer. Entonces es importante, lo que salva al médico es una buena redacción y que el médico escriba lo que hace. No que el paciente se murió porque no le colocaron el medicamento y el médico dijo, sí, pero yo escribí que se lo colocaran. ¿Dónde está? Aquí no aparece. Entonces por eso es que hay que escribir todo, porque si no, cuando hay una investigación penal, el documento que nos salva a nosotros o que nos puede hundir es la historia clínica. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es esto. Y la otra cosa es que el relato del paciente debe ser lo más espontáneo posible, lo más espontáneo que se pueda, para que el paciente nos pueda decir verdaderamente qué es lo que tiene. Bueno, continuamos. Entonces, la historia clínica tiene una primera parte, que es la anamnesis o interrogatorio, que es la que nos vamos a basar nosotros más en lo que vamos a hablar, que va desde datos de identificación, como ustedes ven allí, hasta revisión por sistema. Empezando por datos de identificación. Y la otra parte, que es el examen físico. Y lo último, que ya es un diagnóstico clínico. Entonces, esos son los componentes de la historia clínica. Hoy nos vamos a referir desde datos de identificación hasta antecedentes personales y familiares. Ya revisión por sistema lo continuamos en la próxima clase, más otras actividades que vamos a hacer. Y lo mismo que el examen físico, que si bien es cierto, el examen físico vamos a hablar de él, y yo entre otras cosas, les voy a mandar del examen físico un archivo que es para la segunda semana, pero que ustedes lo pueden ir leyendo desde ahora. El examen físico, si bien es cierto, hay generalidades del examen físico. Cuando nosotros comencemos a hablar en particularidades, por ejemplo, cuando veamos propedéutica del sistema respiratorio, pues vamos a profundizar en el examen físico. Cuando veamos propedéutica de abdomen, vamos a profundizar en el examen físico. Lo mismo cuando veamos los otros sistemas, lógicamente estamos profundizando en el examen físico. Esta parte del examen físico que que les voy a mandar, que es la parte del examen físico, la historia clínica, es importante para que ustedes vayan organizando la historia clínica que me van a presentar. Y lo otro es el diagnóstico clínico, que es como que el objetivo primordial de que nosotros realicemos una historia clínica es llegar a un diagnóstico. Entonces, empezando por los datos de identificación. Los datos de identificación son importantes en el desarrollo de la historia clínica. ¿Por qué? Porque permite conocer aspectos socioculturales del paciente, dónde vive, si viene de algún lado, a qué EPS tiene, a qué se dedica. ¿Sí me entienden? Entonces son aspectos que vamos a revisar ahora, y que, dicho sea, desde ahora en este momento les voy a decir que desde este preciso momento en que nosotros estamos haciendo los datos de identificación del paciente, nosotros comenzamos a pensar en un diagnóstico, porque en algunas ocasiones lo que presenta el paciente en este momento, o por lo que consulta, tiene que ver mucho con sus aspectos socioculturales del paciente. Entonces, por eso es que esa es la razón de ser
de nosotros preguntar todo esto que vamos a preguntar en datos de identificación, porque aquí, como dice aquí, nos puede ayudar al diagnóstico del paciente. Y como dice, debe haber empatía con el médico para mayor sinceridad en lo que el paciente está expresando, está exponiendo, o la respuesta del paciente. Bueno, entonces, con respecto a esto, vamos a analizar los datos de identificación. Bueno, nombre. Aquí hay dos cosas importantes, el nombre y el documento de identidad. Yo les explicaba a los compañeros de ustedes ayer que con respecto a nombre y el documento de identidad, pues no tiene ninguna discusión que todas las historias clínicas institucionales, ya sean clínicas o hospitales, donde ustedes quieran, centros, puestos de salud, siempre deben llevar un nombre y deben llevar un documento de identidad, porque es lo lógico y es lo que nos permite identificar un paciente y no confundirlo con otro paciente, incluso para un diagnóstico o un tratamiento. Cada historia clínica lleva su nombre y su documento de identidad. Para el caso, óigase bien, para el caso de nosotros que estamos en la parte académica, y en lo cual ustedes de pronto me van a hacer una historia clínica de algún familiar o de algún conocido, o de alguien que ustedes le vayan a hacer la historia clínica, o de un compañero, es importante que esa historia clínica no lleve nombre ni documento de identidad, porque estamos exponiendo a la persona a que de pronto, a exponer su intimidad con respecto a un grupo, en este caso a nivel universitario. Entonces, por eso es que en las historias clínicas que ustedes me entregan, y también acá en la virtualidad que me la van a entregar, en este caso el nombre, pues solamente ponen unas X y el documento de identidad lo mismo. Eso con el objetivo de que si ustedes hacen una historia clínica o le indaga a alguien, tenga la confidencialidad necesaria para que la persona pueda expresar, porque como vamos a ver adelante, hay algunas preguntas que exponen la confidencialidad de la persona. Otro punto importante de los datos de identificación es la edad. Edad real y edad aparente. Es importante porque muchas personas pueden tener una edad real pero no la aparentan, y algunas personas por ejemplo, con patologías que son desgastantes o debilitantes, como ciertos tipos de cáncer o problemas a nivel de insuficiencia renal o cualquier otro tipo de patologías que son patologías debilitantes, me pueden llevar a tener una edad aparente mayor. Entonces, una persona que tenga una edad real de 30 años puede tener una edad aparente de 50, de 40, incluso de 60 años, debido a la patología. Y ya eso, fíjense ustedes que desde este momento aquí nosotros nos vamos haciendo una impresión diagnóstica para el paciente, debido a que ya estamos viendo que la edad real no concuerda con la edad aparente. Otra característica importante es el sexo de la persona, masculino o femenino, y aquí ahí de pronto se presta duda en el caso de que hay personas que como que parece que es indeterminado. Entonces aquí hay que tener, a menos que en la persona, en la cédula, aparezca cambio de sexo, el sexo es el que aparece allí. Con respecto a la raza, es importante nosotros determinar, aquí es muy difícil que nosotros encontremos una raza pura, o sea, que sea un blanco puro o un negro puro. Nosotros todos somos mestizos, la mayoría somos mestizos. Si ustedes encuentran un blanco puro o negro, pues lo colocan allí. Nosotros somos un mestizaje. El estado civil es importante, si la persona es soltera, es casada, es viuda o es divorciado o separado. Entonces, el estado civil también juega un papel sociocultural. De pronto, como se pueden haber factores de riesgo de acuerdo al estado civil, si la persona es separada o si la persona es casada o si la persona es soltera, de pronto pueden tener un riesgo específico de desarrollar enfermedades por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en ese caso, por eso nosotros tenemos que colocar el estado civil de la persona. Y si de pronto la persona ha sido separado varias veces, entonces eso juega un papel fundamental en lo que pasa en la orientación psicológica del paciente. Entonces, fíjense ustedes que
que desde el momento en que nosotros partimos con los datos de identificación, ya nosotros vamos perfilando las características del paciente. Otro dato importante es el lugar de nacimiento, procedencia y residencia. Si bien es cierto, algunas personas tienen la característica que en el mismo lugar que nacen es donde viene ese momento la consulta y es donde reside. La persona nació en Montería, reside en Montería, igual consultorio, residiendo en Montería. En algunas ocasiones no sucede así y algunas personas nacieron en Medellín, pero viven en Montería, pero en ese momento venían de Tierra Alta o Valencia, que puede ser una zona de prevalencia, por ejemplo, de paludismo. Entonces, ese sitio donde procede el momento la persona es importante porque podíamos tener un dato importante para hacer un diagnóstico en la persona. Entonces, por eso es que debemos colocar tanto el lugar de nacimiento, de procedencia y residencia, que en algunos pacientes no coincide el uno con el otro. Con respecto a la escolaridad, lo importante de la escolaridad del paciente, debido a que, de acuerdo al nivel educativo, nosotros podemos en mayor o menor medida tener un mayor entendimiento, o el paciente nos puede entender más lo que nosotros le estamos diciendo. Eso quiere decir que no es lo mismo hablar con un señor de campo que a veces son analfabetas y para uno explicarles algo o hacerle preguntas, de pronto no hay poco entendimiento, y ahí tendríamos nosotros que adaptarnos al paciente, a su vocabulario, y no es lo mismo hablar ya con un profesional. Entonces, por eso mismo es que es importante también tener en cuenta la escolaridad. Con respecto a la religión, nosotros tenemos aquí varias religiones, con el respeto de todas, de la una con la otra. Tenemos varias religiones y de pronto en algunas religiones hay algunos tipos de normas o creencias con respecto a ciertos tipos de procedimientos. Hay un ejemplo específico, es las personas que son testigos de Jehová, en la cual ellos no aceptan o tienen como norma no aceptar transfusión de sangre ni derivados de la sangre. Entonces, fíjense ustedes, y en algunas religiones practican algunos ritos, otros tipos de situaciones que de pronto podrían generar un mayor riesgo de algún contagio o algún mayor riesgo de desarrollar una enfermedad específica. Con respecto a la ocupación, fíjense ustedes, con respecto a la ocupación, y aquí sí juega un aspecto fundamental la educación, porque nosotros podemos ver que con respecto a la educación, algunas personas desarrollan ciertos tipos de trabajos que los pueden hacer susceptibles a desarrollar patologías, es lo que se llama una enfermedad profesional. Y esto podría tener relación con el motivo de consulta, por lo cual llega el paciente. Entonces es importante que nosotros indaguemos bien cuál es la ocupación de la persona y cuál es el riesgo que la persona presenta según su ocupación. Y eso lo vemos nosotros, por ejemplo, en las administradoras de riesgos laborales, las famosas ARLs. Ellos categorizan en grado 1 a grado 4 el riesgo que tiene la persona según el trabajo que realiza, siendo grado 1 el mínimo riesgo y grado 4 el máximo riesgo que la persona. Entonces, hay trabajos que tienen un mayor riesgo de contagio. Si estamos en el área de la salud, hay trabajos, los que trabajan en laboratorios y estas cosas tienen un mayor riesgo de contagio, como hay otros tipos de trabajos que tienen un mayor riesgo osteomuscular. O sea, las personas que trabajan, por ejemplo, cargando objetos pesados, que son trabajos muy físicos, esas personas tienen un mayor riesgo osteomuscular de desarrollar lesiones a nivel de espalda, de columna, de musculares. Entonces, esos son enfermedades de tipo profesional, y que de pronto, si el paciente que nos llegó y que trabaja en una empresa de carga, ese paciente llegó con dolor lumbar, pues lógicamente que esto serviría, este tipo de riesgo que tiene el paciente en su trabajo, serviría para nosotros ir haciéndonos una impresión diagnóstica. Entonces, fíjense lo importante que es la ocupación. Y otro también es la seguridad social. O sea, ¿qué seguro tiene este paciente? Este paciente es de régimen subsidiado o es del régimen contributivo,
el paciente pertenece a una EPS subsidiada o contributivo, de régimen contributivo. Esto también hay que terminar la historia clínica y qué EPS tiene. Y otro aspecto importante en los datos de identificación es la confiabilidad. O sea, aquí es qué tan confiable es la historia clínica. Normalmente yo le digo a los estudiantes, esta parte de confiabilidad ustedes no contesten eso de confiabilidad, porque la confiabilidad es la percepción que ustedes tienen de lo que el paciente le está diciendo. Entonces la confiabilidad la podemos catalogar en buena, regular o mala. Sí, buena, regular o mala. Esto no lo hagan aquí, sino que lo hagan cuando vayan más adelante. Ustedes pueden contestar esta parte de confiabilidad, porque muchas veces cuando el paciente comienza a contarle a uno ya más adelante la historia clínica como el motivo de consulta, la enfermedad actual o la revisión por sistema, nosotros nos notamos que el paciente tiene muchas incoherencias en lo que dice, o el paciente de pronto dijo una cosa y después se lo olvidó. Entonces ya ahí nosotros vamos calificando la confiabilidad, la cual en este caso esta confiabilidad ya la podríamos catalogar si es buena, regular o mala, pero no solamente cuando hemos hablado con el paciente solamente con datos de identificación, nosotros nos vamos a decir que la confiabilidad es buena, regular o mala, porque esto podría cambiar. Por eso es que yo recomiendo que cuando nosotros hacemos la historia clínica, la parte de confiabilidad la dejemos de colocarle ahí si es buena, regular o mala, un poco más adelante cuando nosotros tengamos ya un conocimiento mucho mejor del paciente y si el paciente es coherente en lo que dice. Y luego está la fecha de elaboración. La fecha de elaboración es en qué momento se elabora la historia clínica. Espérenme un segundito aquí que voy a la nevera a buscar un vaso de agua que estoy muy seco. No se me vayan a desordenar. Listo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, sí se escucha. Listo, bueno. Entonces vamos a... Listo, apaguen los micrófonos y vamos a continuar. Listo. Bueno, continuamos. Motivo de consulta. Motivo de consulta es la razón por la cual el paciente es médica. Es base para iniciar el desarrollo de la historia clínica, importantísimo. Sí. Para iniciar recuérdense que en la historia clínica, vamos a verlo aquí, para que lo visualice, que los datos utilizamos, motivo de consulta y después viene la enfermedad. Vamos a aclarar nosotros de lo que el paciente habló. Entonces, por eso es la base para iniciar el desarrollo de la enfermedad actual. De la enfermedad actual, ya que este síntoma o síntomas deben ser componentes de la enfermedad del paciente. ¿Cómo?
¿Ya me escuchas mejor? ¿Ahora me escuchas mejor? ¿Me escuchan? Sí, profe, ya. Listo, pues, seguimos. Es un componente principal de la enfermedad del paciente. Lo primero que nosotros, y componente, el motivo de consulta, si el motivo de consulta no se encuentra dentro de la enfermedad actual, debe haber una equivocación que se la corregir. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente dice que tiene consulta por dolor abdominal, ¿dónde lo debemos aclarar? Lo debemos aclarar en la enfermedad actual. ¿Escucha? ¿Habló? Profe, sí se la escucha. ¿Me escuchan? Por favor, ¿me escuchan? Sí, señor. Enseguida, porque yo estoy preguntando. Bueno, seguimos. Sí, señor, sí se escucha. ¿Quién me contestó? ¿Quién me contestó? Yo, profe, yo. ¿Me escuchan? ¿Quién Sí, es señor. yo? Cogollo. Sí se escucha. Sí, señor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que yo pregunte, ¿me escucha? Me contestas tú, Cogollo, porque si no, yo no sé quién es el que va a contestar, entonces perdemos tiempo, ¿viste? Bueno, profe, listo. Bueno, listo. Bueno, seguimos. Entonces vamos a continuar acá. Entonces miren cómo debe ser el motivo de consulta. Debe ser conciso y entre comillas. Esto es importante, lo de conciso entre comillas. Siempre el motivo de consulta, como es lo que dice el paciente, fíjese bien, son palabras textuales del paciente. Por eso, siempre debe ir entre comillas. Por ejemplo, ahora vamos a ver, puedo decir, me duele la barriga. Así dice el paciente, así hay que consignarlo en la historia clínica. Es importante esto. Y analizar cuando el motivo de consulta, oígase bien, analizar cuando el motivo de consulta es un diagnóstico. Por ejemplo, cuando es un diagnóstico, el paciente dice, ¿por qué viene a la consulta? Dice, tengo apendicitis. Eso es un diagnóstico, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces no puede ser, el motivo de consulta no puede ser un diagnóstico, sino que debe ser lo que le está quejando al paciente. Otra cosa importante en motivo de consulta es colocar en orden de importancia los síntomas, o sea, cuál es el síntoma principal, porque uno de los errores que cometen los estudiantes al principio es que en el motivo de consulta me lo hace muy largo y el motivo de consulta es corto, porque el motivo de consulta solamente me va a definir cuál es el síntoma principal que está quejando el paciente. Esto y de pronto un síntoma asociado, pero aquí hay que definir solamente el motivo de consulta que más agobia al paciente. Por eso es que dice colocar en orden de importancia el síntoma más importante. Solo términos médicos, cuando el motivo de consulta sea confuso, cuando no se le entienda al paciente lo que está diciendo, entonces nosotros lo colocamos con nuestros términos, pero ahí en ese caso no debe llevar comillas. Solamente el motivo de consulta debe ir entre comillas, oígase bien, debe ir entre comillas cuando el paciente es el que está refiriendo el motivo de consulta. Y tampoco se debe colocar
como motivo de consulta un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué vino? No, vine por una apendicectomía, vine por una cesárea. No, no se debe colocar ese motivo de consulta como un procedimiento quirúrgico, como un motivo de consulta. Ahí está, evitar como posible motivo de consulta, en este caso un diagnóstico, ya que esto puede inducir a equivocaciones o sesgar el enfoque del paciente. Bueno, por ejemplo, apendicitis. Lo ideal, acuérdense, es en orden cronológico de importancia, y eso lo vamos a ver más adelante para que me entiendan mejor. Entonces, miren ustedes aquí estos ejemplos de motivo de consulta. Asfixia y dolor. Asfixia y dolor en el pecho, ese es un motivo de consulta. Otro es dolor en la barriga y vómito. Fíjense ustedes que está entre comillas, porque es como el paciente. O sea, barriga no es un término médico, es un término de fiebre y dolor de cabeza, dolor en el pecho y palpitaciones. Siempre que lo diga el paciente, hay que colocarlo entre comillas. Antes de empezar la enfermedad actual, además de esos que ustedes ven allí, ¿qué motivos de consulta se le ocurren a ustedes? Escucho lo que se les ocurra. ¿Me escuchan? Sí, señor. Doctor, puede ser dolor para moverse o para estar en una posición. ¿Pero dolor dónde? Acuérdense que hay que definir. Por ejemplo, en una pierna, en una articulación, que Bueno, diga bueno, que presenta un dolor muy fuerte en un brazo, bueno, vamos a hacer un ejemplo. asfixia o en... Cogollo, mira. Supongamos que tú estás en la urgencia y te llega un paciente. Invéntate un motivo de consulta por lo que llegue el paciente. Llegó a urgencia. Mire, ¿qué le pasa? ¿Qué dice? ¿Qué diría el paciente? Por ejemplo, si es una cortada. Por Bueno, ejemplo, porque eso, una persona que trabaje al día y, por ejemplo, que sea trabajadora machete y llegue con una cortada en la pierna o algo así. bueno, ¿cómo diría el señor machetero? Para tú ponerlo entre comillas. ¿Qué le pasó? ¿Qué dice el señor? Motivo de consulta. Estaba limpiando el cultivo y se le resbaló el machete y se dio en la pierna. No, muy largo. El motivo de consulta es Yo se lo digo. Bueno, ¿quién es yo? Daniel Daniel. Ramos. Dime, Daniel. Doctor, llegué y me volé la pierna con el machete. Bueno, ahí en ese caso no hay que colocar, para ustedes consignarlo en la historia clínica, no tienen que colocar doctor y me llegué. O sea, me corté. ¿Cuál sería entonces el motivo de consulta ahí? Quitándole lo del doctor y eso. Me corté la pierna. Me escuché. La pierna. ¿Cómo? ¿Pero No oigo. médicamente o Es que es el paciente, Me entre corté comillas, la es el pierna. paciente. Hace unos días me corté la pierna. Jesús, no le escucho bien a Jesús. ¿Qué pasa? Otra vez, Jesús, ¿cómo es? Profe, creo que ¿Cómo? yo creo que sería cortar la pierna con un machete. Bueno, me corté la pierna con un machete. Eso va entre comillas. ¿Ya? Otro motivo de consulta para que no sea el machete ese, hombre. Un dolor, pero por ejemplo. inventado un dolor. Un dolor en la pata, profe. Oiga, hagamos las veces que estamos en un sitio y que en una clínica y el paciente llega y les dice motivo de consulta. Díganme ejemplos de motivo de consulta, pero que vaya entre comillas porque es lo que el paciente dice. A ver, vamos a llamar. Dayana, ¿quién me iba a hablar? Vuelva.
Profe, dolor en el brazo y dolor en el pecho, por ejemplo. Dolor en el brazo y dolor en el pecho. Otro. Daniela Cordero. Daniela. ¿Qué pasó con Daniela? ¿No me escucha? ¿O no está? Daniela Cordero a las 2. Si no está, le pongo la falla. ¿Me están escuchando ustedes? Diarrea. ¿Quién habla ahí? Un momentico que voy a anotar a Daniela Cordero que no está acá. Aparece ahí, pero no está acá. Daniela Cordero. Listo. A ver, María Fernanda Flores. Profesor, una pregunta. ¿Un motivo de consulta vendría siendo la taquicardia? Sí, pero el paciente que, ¿cómo diría el paciente? Bueno, hay algunos pacientes que sí te dicen taquicardia, otros te diría cómo. No sé, o sea, yo lo que, porque es que mi hermana es médico, entonces yo lo que le he escuchado a ella que llegan pacientes diciéndole que tiene taquicardia, entonces no sé. Bueno, pero de pronto un señor que trabaja en el campo de Machete te dice taquicardia. No, Tengo el podría corazón ser. acelerado. Ajá, Eso, tengo el corazón acelerado. Ahora, si el paciente dice, tengo taquicardia, usted tiene que colocar entre comillas porque lo dijo el paciente. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, la pregunta es si el paciente le dice, tengo arritmia. ¿Qué opinan ustedes? Primero, si Yo el pensaría paciente, o sea, que si Doctor, que eso es algo incierto. Un momentico. Vamos a ver, los doños, ¿qué dice? Que levanten Que la mano para yo poder pasar. Ajá. eso vendría siendo algo incierto porque uno tiene que confirmar eso. Acuérdense lo que yo les dije, arritmia es un diagnóstico y en el motivo de consulta no van no van diagnóstico. tan... ¿Está claro? Sí. Sí, doctor. sí, sí. Sí, doctor. Bueno, vamos a ver. A ver. Hombre, El entonces, AINE, no te había visto el AINE. si el paciente nos dice un diagnóstico, A Jesús, no te escucho bien, no sé qué problema tienes con ese micrófono. Mira, a ver, revísalo bien. Jesús. Jesús, ¿qué me decías? ahora sí le escuchan. ¿Cómo? Ahora sí se escucha bien, se escucha mejor. Sí, ya se escucha mejor. ¿Qué me decías? Profe, que en caso tal de que el paciente me dé un diagnóstico como motivo de consulta, ¿qué coloco yo? No, no coloques el diagnóstico. Le preguntas qué es lo que siente, no que te dé un diagnóstico. Tengo arritmia, entonces tú le dices, ¿qué se siente usted? No, me palpita el pecho. Ya, listo. ¿Sí me entiende? Pero no Listo, coloques profe, el listo. diagnóstico, porque entonces ¿para qué vas a hacer la historia clínica si ya tú sabes que tiene una arritmia? Ahora después habría que determinar qué tipo de arritmia. A ver, el AINE, no te he oído, el AINE. El AINE Luna. El AINE. Los que les llame y no estén, les pongo la falla. El AINE Luna. No sé cómo van a hacer. Profe, que no le sirve el micrófono. Le escribió en el chat. Y ella no puede escribir en el chat. Ella le escribió en Bueno, el chat que no sirve el micrófono. vamos a ver si es verdad. Voy a buscar el chat aquí. El AINE. Bueno, dice que no le sirve. Ni la cámara. Y entonces, ¿qué vas a hacer el AINE este semestre? No le sirve ni el micrófono ni la cámara. Ojo con eso. Voy a escribir aquí, listo, arréglalo. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar aquí. Listo. Bueno, vamos a continuar ya.
Vuelva, ¿va a hablar? Sí, otro podría ser ahogo y tos seca, por ejemplo. Ahogo y tos seca. Y Bien, tos seca. perfecto, sí. Ahogo y tos seca. Sí aplica también. Bueno, continuamos. Vamos con enfermedad actual. Entonces, la enfermedad actual es la narración cronológica clara y concisa de los diferentes síntomas. O sea, ya de los cuales el paciente, por los cuales el paciente busca ayuda médica. O sea, el paciente en motivo de consulta dijo, tengo dolor de estómago y vómito. Bueno, o tengo dolor de barriga y vómito. Entonces ya usted va a aclarar ese dolor de barriga, va a aclarar ese vómito. ¿Dónde lo aclara? En la enfermedad actual. Entonces, eso es lo que se busca en la enfermedad actual. Lo que nosotros buscamos es hacer un análisis detallado del desarrollo del síntoma. Eso es base fundamental para la enfermedad actual y la revisión por sistema. Es importante hacer un análisis detallado. O sea, usted tiene aquí en la enfermedad actual, no es lo que dice. El paciente le dice una cosa, pero usted tiene que aclararla y la tiene que aclarar ya con sus palabras. Ya no va a hablar de barriga ni nada. Eso tiene que aclararla con la terminología médica. Eso es importante en la enfermedad actual. Acuérdense que yo les dije que la enfermedad, nosotros, si el motivo de consulta no aparece aclarado en la enfermedad actual, la historia clínica está mal hecha. Si el paciente dice que tiene dolor de estómago y nosotros en la enfermedad actual no hablamos por ningún lado de dolor de estómago, quiere decir que eso está mal hecho porque precisamente la enfermedad actual es para aclarar el motivo de consulta. Seguimos. Entonces, para el desarrollo del síntoma, tenemos una fecha de inicio, ¿sí? O sea, cuándo inició ese síntoma en tiempo. Siempre nosotros las historias clínicas las vamos a iniciar la parte cronológica. Paciente que refiere dolor de 3 días, de 2 horas, de 10 días, de una semana, de un día de evolución. Ahí estamos, fecha de inicio. Y con respecto a la característica del síntoma, la duración y el curso, que eso está muy relacionado. O sea, la duración se refiere cuánto dura el síntoma cuando aparece. Y el curso se refiere a cómo evoluciona el síntoma durante el día. Por ejemplo, vamos a explicarlo. Paciente que refiere dolor de cabeza, pero ¿cómo es el curso del dolor de cabeza? El curso es que el paciente presenta dolor de cabeza en la mañana matutino con una duración de 1 o 2 horas, luego desaparece y luego a las 2 horas nuevamente se instaura y luego desaparece. O sea que el curso del dolor es con picos, el dolor hace picos, o el paciente puede decir que el curso del dolor es que presenta un dolor que dura durante todo el día. Es un dolor leve a moderado y se mantiene durante todo el día. Es lo que uno es ese dolor sordo que se dura durante todo el día. Entonces eso tiene que ver mucho el curso con la duración del dolor. El otro es la localización. Y aquí sí es importante, fíjense bien, que ustedes manejen bien lo de localización, o sea que deben saber anatomía, ¿sí? Deben ubicar exactamente el dolor. El dolor está en el abdomen, y si está en el abdomen, ¿en qué sitio? Ya, acuérdense que el paciente en el motivo de consulta le dijo, me duele la barriga, pero usted acá tiene que decir el paciente que presenta dolor en fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda, o dependiendo donde el paciente le muestre, le diga, usted le va a colocar en qué sitio presenta el dolor el paciente. O sea, eso es localización anatómica. Y el otro que ya habíamos hablado, que yo les había referido hace rato, es con respecto a la escala análoga del dolor, lo que es la intensidad. Entonces, el dolor, la intensidad del dolor se define de la siguiente forma. Le preguntamos al paciente si 0 es, o 1 es el mínimo dolor posible y 10 es el máximo dolor, el paciente le da un número. Entonces nosotros colocamos allí con una intensidad de 2 sobre 10 o 5 sobre 10 o tanto sobre 10. Y ya nosotros, la persona que va a leer, ya sabe más o menos cuánto es la intensidad del dolor.
Acuérdese que esto es algo subjetivo porque es algo que el paciente nos está diciendo. Con respecto a la frecuencia y número, miren ustedes que aquí la frecuencia y número tiene que ver muchas veces con algo, con signos que son contables, por ejemplo, el vómito, ¿sí? O la diarrea, ¿sí? Eso se contabiliza. O las veces que el paciente orina. Entonces, con respecto a la frecuencia del síntoma, es cada cuánto aparece y el número en el caso de que sea cuantificable. En el caso que estemos hablando, por ejemplo, de vómito, nosotros podríamos decir que el vómito con una frecuencia cada 3 o cada 4 horas, o sea que en el día se presentó entre 5 o 6 vómitos en el día. Esto es importante y con respecto, eso es el número. O lo mismo con las deposiciones, por ejemplo, el paciente con diarrea puede tener una frecuencia de 5 deposiciones al día, o sea, una frecuencia de 3, de 2 o 3 deposiciones, una deposición cada 2 o 3 horas. Eso nos da más o menos un número de tantas deposiciones al día. Entonces, o si el paciente tiene expectoración, también lo podemos definir en frecuencia y número. Esto hay que aclararlo ahí en la enfermedad actual. Otra cosa es el volumen. El volumen se refiere a la cantidad. Cuando son cosas cuantificables, nosotros definimos el volumen. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del vómito, un vómito cada 3 horas con más o menos 5 vómitos en el día o 6 vómitos en el día, y con un volumen de moderada cantidad o gran cantidad de vómitos, o cada vómito con mínima cantidad. Entonces así lo vamos definiendo, desarrollando en sí. Con respecto a los factores agravantes, precipitantes o atenuantes, pues esto es importante porque cuando una persona llega con un síntoma, muchas veces ese síntoma se puede empeorar con ciertos factores que son agravantes o precipitantes. El ejemplo característico que yo les doy siempre para que me entiendan es el paciente que sufre de migraña, por ejemplo. Un paciente que sufre de migraña va a presentar molestias o se le van a intensificar los síntomas de la migraña cuando el paciente se expone a la luz o se expone al ruido, a los sonidos. Esos son factores agravantes o precipitantes. Al mismo tiempo, el paciente va a presentar mejoría de su migraña cuando el paciente está en la oscuridad o cuando no hay ruido. Entonces, eso es importante, o en el caso del paciente que tenga una lumbalgia, un dolor lumbar, entonces el paciente va a manifestar que él siente dolor cuando está sentado, no tiene dolor lumbar, pero cuando el paciente se pone de pie y va a caminar, el dolor se intensifica, o cuando el paciente va a recoger algo en el suelo, se agacha, el dolor se intensifica, o cuando se acuesta boca arriba, el dolor se atenúa, se disminuye. Entonces, esos son factores que pueden agravar o que pueden atenuar el dolor o la molestia. Lo otro son los síntomas asociados. ¿Qué síntomas asociados tiene el paciente? Por ejemplo, si nosotros tenemos que el síntoma principal es el dolor abdominal, ¿qué otros síntomas asociados tiene el paciente? Y aquí soy muy claro en decirle, para la historia clínica, que nosotros debemos desmenuzar tanto el síntoma principal como los síntomas asociados. Si el paciente refiere que tiene dolor abdominal como síntoma principal y además de eso tiene vómito como síntoma asociado, también hay que aclarar el vómito. Y si además eso dice que tiene fiebre como signo asociado, también hay que aclarar la fiebre. O sea que todos los signos y síntomas que refiere el paciente nosotros debemos aclararlo en la enfermedad actual y no solamente aclarar el síntoma principal, sino que hay que aclarar todos. Dime, Cogollo. Doctor, en eso de los síntomas asociados y principal, entonces, ¿cómo yo sé cuál es el síntoma principal si él me dice que tiene vómito, dolor de cabeza, dolor abdominal? ¿Cuál es el que más le molesta o cuál es el que lo hizo venir acá? ¿Ya? ¿Cuál es el síntoma que más le molesta? Algunas veces el paciente puede tener 2 síntomas principales, ¿sí? Por ejemplo, que es muy común que el paciente diga vómito
y diarrea. Tienen 2 síntomas, hay que aclararlo. Ahora, ¿qué síntomas asociados hay además de eso? Hay temblor, ¿sí? Hay resequedad de la boca por la deshidratación. Esos son síntomas asociados. En algunas ocasiones no necesariamente el síntoma principal es uno solo. Y esa pregunta es interesante en el sentido de que podemos tener incluso 2 síntomas principales, pero si hay algún síntoma asociado hay que escribirlo y hay que desmenuzarlo, el síntoma asociado. Efectos sobre las actividades de la vida diaria. Esto es importante. O sea, ¿qué efectos tiene ese síntoma del paciente para hacer sus actividades de la vida diaria? Él puede hacer sus actividades, puede deambular, puede hacer sus diligencias, el paciente puede trabajar. Entonces es importante de que en la historia clínica, en la enfermedad actual, se defina si el paciente con ese síntoma puede hacer sus actividades o puede decir usted, el dolor es tan intenso que no puede realizar las actividades de la vida diaria o incluso no puede ir a trabajar ni nada de eso. Entonces eso es lo que se llama efectos sobre las actividades de la vida diaria. Con respecto a motivo de consulta, es importante tener en cuenta, por lo que consultó el paciente, cuando nosotros vamos a hacer la evolución de la enfermedad, hay que tener en cuenta 2 características que son claras para iniciar la evolución de la enfermedad, o sea, la enfermedad actual. El motivo de consulta es un episodio o una exacerbación de una enfermedad crónica o es un episodio agudo que no está relacionado con una enfermedad crónica. Importante eso, ojo, párenle bola a esto. Y voy a poner un ejemplo específico. Un paciente con diabetes. El paciente es diabético. El paciente consulta por poliuria, polidipsia, polifagia, debilidad, trastorno de orientación, deshidratado. Pues por los síntomas que presenta el paciente es característico que el paciente tiene una complicación de su enfermedad crónica. ¿Cuál es su enfermedad crónica? La diabetes. Entonces, cuando un paciente tiene una exacerbación o una complicación y que los signos y síntomas sean de una enfermedad crónica que en este caso está descompensada, entonces nosotros empezamos, óigase bien, empezamos la enfermedad actual diciendo paciente que con diagnóstico de diabetes tipo 2 de hace 4 años de evolución, quien consulta por poliuria, polidipsia, polifagia, deshidratación, desorientación, todo esto resequedad de la boca, listo. O sea que ese, como es una complicación de una enfermedad crónica, empezamos en la evolución de la enfermedad actual colocando en la enfermedad crónica y luego describimos cada uno de los síntomas como les habíamos hablado anteriormente. O puede suceder otra cosa, que el paciente tiene un episodio agudo que no tenga nada que ver con la enfermedad crónica. Entonces es ese mismo paciente que tiene su diabetes, es un paciente que está controlado, pero el paciente salió a caminar al parque y se cayó y presentó un dolor en el codo. Entonces el paciente consulta es por ese episodio agudo que es dolor en el codo y eso no tiene nada que ver con su enfermedad crónica. En ese caso, la enfermedad actual no vamos a empezar la paciente diabético, no, porque eso no tiene nada que ver en el momento. ¿Cuál es el motivo de consultar en el momento? El dolor en el codo, ya. Y en ese caso, la enfermedad crónica viene a ser parte de los antecedentes personales del paciente. No tiene que ver nada en ese momento. No sé si me entendieron. Alguno que me diga que él entendió. Eso es importante para mí, que ustedes me digan que entendieron. A ver, Claudia Vargas. Profe, bueno, lo que yo entendí es que cuando el paciente tiene una enfermedad crónica se debe poner al comienzo del motivo de la consulta. Sin embargo, cuando el motivo de la consulta es totalmente distinto o no hace parte de algún síntoma o alguna complicación de la enfermedad crónica, no se debe poner, sino que eso debe ser parte de los antecedentes personales o la historia clínica del paciente pasante. Perfecto, estamos claros, muy bien. Ese era el anterior, bueno, esto. Y aquí hay algunos tips para que ustedes lo tengan en cuenta, para que ustedes indagar en el paciente. O sea, cuando se iniciaron los síntomas, era previamente sano. Esto es para que ustedes cuando hagan la historia clínica puedan tener más herramientas para preguntarle al paciente.
si es una enfermedad crónica o es una enfermedad actual, cómo le comenzó, cuál es el síntoma principal, siempre preguntar por qué es lo que más le molesta, cuáles otros síntomas ha tenido como síntomas asociados, cómo evolucionó la enfermedad, qué síntomas persisten y cuáles han desaparecido. ¿Ha sido hospitalizado previamente por eso? También es preguntar, porque hay pacientes que por lo mismo han sido hospitalizados, los estudios que le han hecho, qué tratamientos ha recibido, si ha respondido, qué síntomas permanecen de la enfermedad. Todo esto son preguntas que les sirven a ustedes para ustedes redondear y escribir o redactar mejor la enfermedad actual. Entonces, podríamos definir que en la enfermedad actual hay que dejar que el paciente se exprese libre y espontáneamente su enfermedad. Eso es claro. Definir el tiempo de inicio de los síntomas, es importante también desde cuándo iniciaron. Hay que hacer historia del síntoma y de la enfermedad, o sea, hay que definir cada uno de los síntomas. Definir el tipo de cronología, si vamos a utilizar, por ejemplo, minutos, días, horas, semanas del síntoma. No solo enumerar, sino analizar los síntomas. Ya vuelvo y repito, y lo he repetido varias veces. A cada uno de los síntomas no solamente mencionarlo, sino relacionarlo. O sea, desmenuzar cada uno de los síntomas. Hay que tener conceptos de anatomía topográfica para ubicar dónde es el síntoma. Importante preguntar al paciente qué tratamiento le han hecho y qué respuesta ha tenido. Y en lo posible ustedes tienen que evitar preguntas sugerentes. O sea, usted no ha hecho esto, o usted sí ha hecho, no. Que el paciente no sugerirle la respuesta al paciente. Este es un ejemplo. Vamos a ver. María Fernanda Flores. Aquí. Hazme un favor, léeme esa enfermedad actual. Paciente que ingresa por un cuadro de 3 días, dolor localizado en fosa ilíaca izquierda con una intensidad 6 de 10, el cual se extiende a hipogastrio y se irradia la pierna del mismo lado y se acentúa con las comidas o al caminar. Refiere además sensación de llenura epigástrica y reflujo frecuente. Manifiesta haber ingerido antiespasmódicos recetados por un médico con una leve mejoría sin referir la dosis. Ajá, la dosis. Pero el cuadro del dolor se acentuó en las últimas 6 horas, acompañados por vómitos en número de 3 con... No alcanzo a leer porque me tapa una notificación. Poco contenido, motivo por el cual consulta. ¿Sí? Listo. Sí. Entonces, ustedes ven ahí, cuadro, parte cronológica. ¿Cuánto? 3 días de dolor. ¿Dónde está localizado? Fosa ilíaca izquierda. Y enseguida le meten intensidad de ¿cuánto? 6 sobre 10. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, señor, sí se escucha. Bueno, el dolor se extiende. ¿A dónde? A hipogastrio y se irradia a la pierna del mismo lado. Esto es importante, lo que es hablar de extensión e irradiación. Nosotros hablamos de que el dolor se extiende cuando es a la zona vecina al sitio donde hay el dolor. Eso se llama dolor que se extiende. Mientras que el dolor que se irradia es a un sitio lejano del sitio inicial del dolor. Entonces, cuando nosotros decimos que el dolor se extiende hipogastrio, lógicamente se extiende hipogastrio porque está en la fosa ilíaca izquierda, está ahí al lado. Eso es un dolor vecino, que sí, o sea, se extiende a la zona vecina. Pero cuando nosotros decimos que se irradia la pierna del mismo lado, porque ya eso no hace parte de la zona abdominal, entonces por eso que es un dolor irradiado. Pero los dolores extendidos es al mismo, alrededor del sitio, y el dolor irradiado es más lejano. ¿Qué otra cosa? Se acentúa con las comidas o al caminar. Entonces, ese dolor cuando el paciente come o cuando camina, se acentúa. Y hay otros síntomas asociados, que es sensación de llenura epigástrica y reflujo frecuente. ¿Qué ha hecho el paciente? Ha ingerido antiespasmódicos, que se lo recetó un médico, una leve mejoría, sin referir la dosis. Pero ¿qué pasó? Que el cuadro de dolor se acentuó en las últimas 6 horas. Acuérdense que el paciente viene con el dolor hace 3 días, pero en las últimas 6 horas el dolor se acentuó acompañado por vómitos. Los vómitos son en número de 3, con poco contenido, motivo por el cual consulta.
Entonces, fíjense ustedes lo importante que es esto. Bueno, así más o menos un ejemplo. Antecedentes. Oh, antecedentes. A mí. Aló. Bueno, antecedentes. Los antecedentes nos pueden proporcionar ¿qué? Una visión clara de la salud del paciente. Que me están llamando hace rato. Dile y contesta, dile que yo estoy en una clase porque no sé quién me llama, ahora que me llame nuevamente. Sí, ahora sí, vamos a ver. Entonces, antecedentes nos pueden proporcionar la visión clara, o sea, estado de salud, de los familiares, estilo de vida, creencia, ocupación, hábitos y costumbres. Hábitos y costumbres. Un momentico. ¿Qué? No, aquí entré bien normal. Bueno, entonces vamos a continuar con antecedentes. Entonces vamos a ver antecedentes personales. Vamos a hablar primero de los antecedentes personales y luego los antecedentes familiares. Entonces, antecedentes personales tenemos los psicosociales. Y los psicosociales hacen parte a todo lo que es la seguridad física, afectivo familiar, afectivo sexual, afectivo social, cómo se encuentra el paciente consigo mismo, familia, con la sociedad. En este caso es el psicosocial, es cómo se desenvuelve el paciente en su hogar, en la familia, a nivel sexual, a nivel social. Por eso que yo les decía que hay que tener empatía con el paciente y por eso es lo de la confidencialidad, porque cuando usted está preguntando afectivos sexuales, el paciente, si no tiene esa empatía, el paciente no le va a responder. Entonces, esa es la parte psicosocial. Y vamos a los antecedentes patológicos. Entonces, dentro de los antecedentes patológicos tenemos, por ejemplo, enfermedades infecciosas, si sufrió en la infancia alguna enfermedad, esquema de vacunación, si tiene esquema de vacunación, qué vacunas tiene, enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, desde hace cuánto. Cualquier enfermedad que ha sufrido el paciente es un antecedente patológico, tuberculosis, autoinmune, enfermedades venéreas, neumonías, paludismo, parasitosis. Todos esos son antecedentes patológicos que son importantes. Es importante aclarar que en los antecedentes patológicos solamente hay que colocar el dato positivo. O sea, si el paciente tiene diabetes o hipertensión, pero no decir diabetes sí, hipertensión no, paludismo no, enfermedades venéreas no, solamente colocar lo positivo en antecedentes patológicos. O sea, la enfermedad que tiene el paciente y sus antecedentes. Acuérdense, son antecedentes. En los quirúrgicos, el tipo de cirugía que se realizó el paciente, tiempo de realizar, y acuérdense que la cesárea no hace parte del antecedente quirúrgico. Si bien es cierto, la cesárea es una cirugía, esa se debe consignar en antecedentes ginecostétricos, no en antecedentes quirúrgicos. Son cirugías generales, tipo de cirugía, hace cuánto se realizó, en antecedentes traumáticos, son los traumatismos que ha previos del paciente y cirugías realizadas, lo mismo que las secuelas de esa cirugía que ha realizado el paciente, son traumatismos previos. Por ejemplo, si el paciente ha tenido accidentes y en el accidente qué tipo de lesión tuvo el paciente, si fue llevado a cirugía, si quedaron algunas secuelas como esguinces, pulsaciones, si tuvo algún tipo de secuela el paciente. Y los antecedentes hospitalarios, pues lógicamente si el paciente ha tenido cirugía o ha tenido traumas severos, el paciente ha estado hospitalizado. Entonces, ahí lógicamente que hay que colocar las hospitalizaciones previas porque fue el motivo en el cual el paciente fue hospitalizado. Eso en cuanto a antecedentes personales. Y aquí están los antecedentes ginecostétricos. Los antecedentes ginecostétricos es la menarquia, o sea, tuvo la primera menstruación. Lógicamente esto no aplica para el hombre. Desarrollo sexual, si tuvo un desarrollo sexual, hay mucho tiempo para desarrollarse. El ritmo menstrual, o sea, cómo está la duración de los ciclos y la cantidad, si es abundante. El ciclo menstrual es abundante el sangrado o es normal o es poco el sangrado y cuánto dura cada ciclo, si hay antecedentes de flujo menstrual, fecha de última menstruación, las gestaciones, o sea, se dividen, miren ustedes aquí que con respecto a esta parte de la fórmula GPCA, que gestaciones son el número de embarazos, P, parto, C, cesárea y A, aborto.
Si tenemos una paciente que tiene 4 gestaciones, entonces uno colocamos gesta 4, colocamos parto, por ejemplo, tuvo 2 partos, cesárea 1 y abortó 1. Ahí da para, aquí tuvo 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. O sea que tuvo 4 embarazos, de los cuales 2 fueron partos, 1 fueron cesárea y el otro fue un aborto. Ahí están los 4 embarazos. Fecha del último parto, inicio de vida sexual, menopausia desde cuándo, si ya está en menopausia, y métodos anticonceptivos, si son de barrera, qué tipo, o son métodos anticonceptivos hormonales. Un momentito que se me pasó aquí, ahí habíamos terminado esa, sí, listo. Los otros son los farmacológicos. O sea, dentro de los farmacológicos está la medicación habitual que está recibiendo, o sea, qué tipo de medicamento. Aquí es importante hacer una aclaración, es importante que la aclaremos. Con respecto a los antecedentes farmacológicos, debemos colocar los medicamentos que viene tomando el paciente, o sea, que son habituales que está tomando el paciente. Eso quiere decir, por ejemplo, en el caso que tuvimos, que es un paciente que el motivo de consulta era el dolor en fosa ilíaca izquierda, y acuérdense que ahí decía que el paciente había tomado antiespasmódicos, supongamos que tomó buscapina. Ya ustedes consignó eso allí, en antecedentes no debe ir ese medicamento, porque el medicamento ya está en enfermedad actual. En antecedentes lo que debe ir es los medicamentos que viene tomando el paciente anteriormente al motivo de consulta actual. Si el paciente es hipertenso, por ejemplo, está tomando losartán, o si es diabético, ¿qué está tomando? Entonces son los antecedentes farmacológicos. No se debe colocar la medicación que ha recibido por el motivo de consulta actual. Con respecto a los transfusionales, entonces, ¿por qué ha recibido transfusiones el paciente? Si ha recibido transfusiones, número de transfusiones que ha recibido, y también hay que indagar por qué este paciente recibió la transfusión. Con respecto a los tóxicos, entonces hablamos, por ejemplo, de tabaquismo, alcoholismo, drogas psicoactivas. En este caso también hay que tener mucha delicadeza al preguntar estas cosas, y hay que tener mucha empatía con el paciente al definir estas cosas, porque a veces las personas no nos van a decir estas cosas de entrada. Por eso es que yo les decía que hay que mantener la confidencialidad de la historia clínica para los fines que nos corresponden a otros equipos académicos, para no tener el nombre de esa persona en todos lados. Entonces, con respecto al consumo de estas sustancias, frecuencia, tiempo, cantidad que la viene consumiendo. Un momentico. ¿Qué? Pero ahora mismo no puedo. Voy a parar ahora si me esperan. Bueno, continuamos. ¿Me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Listo. Luego tenemos los alérgicos. Si el paciente ha sufrido de hipersensibilidad, por ejemplo, sufre de hipersensibilidad a algunos fármacos, o tiene antecedentes de otras alergias, hay que consignarlo allí. Y luego viene ya el uso del tiempo libre. Entonces, ¿qué hace el paciente en el tiempo libre? Si hace actividad física, la frecuencia, o si es sedentario. Si el paciente en uso de tiempo libre se dedica a leer, o se dedica a ver televisión. Y ahí eso nos define más o menos si el paciente tiene un estilo de vida saludable, o no dedica o es un paciente completamente sedentario. Con respecto al psicosocial, ya en el psicosocial habíamos hablado de la seguridad, que habíamos hablado cuando empezamos los antecedentes personales. Y lo otro son los antecedentes familiares. Entonces, dentro de los antecedentes familiares, vamos a hablar de las enfermedades crónicas y hereditarias, que pueden ser enfermedades de tendencia familiar o hereditaria, y generalmente definimos estos antecedentes en enfermedades, por ejemplo, en familiares en primer grado de consanguinidad.
Por ejemplo, en el caso de los primer grado, que son los papás, antecedentes de los papás o de los abuelos, o de los hermanos, si tienen antecedentes familiares de enfermedades, es importante consignarlos aquí. Y hago la aclaración, y por eso lo coloco en letra roja, es con respecto a los cónyuges, por ejemplo, enfermedades transmisibles. El cónyuge, en el caso, por ejemplo, de que nosotros sabemos que los cónyuges, el esposo, no son familia, porque ambos vienen de familias diferentes, que forman un hogar, pero que no son familia. Entonces, ellos no, en los antecedentes familiares no iría enfermedades hereditarias para los cónyuges, pero para el cónyuge sí es importante indagar sobre enfermedades transmisibles. O sea, hay que indagar en el cónyuge si ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual o alguna enfermedad transmisible. En este caso sí aplica, por ejemplo, la tuberculosis. Si el cónyuge tiene un antecedente de tuberculosis, pues es más lógico el riesgo que la persona desarrolle tuberculosis. Entonces, para el cónyuge solamente aplica para enfermedades transmisibles, no para enfermedades hereditarias. Por ejemplo, ya para enfermedades hereditarias, o sea, en la familia, hipertensión, diabetes, cardiopatías, neoplasias, hemorrágicas, aquí no se ve, genéticas. Entonces, hay que solo consignar en la historia lo positivo y el familiar que la padece. Eso es otra cosa importante. Aquí vamos a consignar cuál fue el antecedente positivo que presentó la persona y el familiar. Por ejemplo, hipertensión, entonces usted coloca padre hipertenso o madre hipertensa o abuela diabética. Ya uno se ubica con respecto al antecedente familiar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta? No, Todo señor. claro, la verdad. Bueno, listo. Entonces vamos. Aquí terminamos esta primera parte porque ya después revisión por sistemas, que es para la otra semana. Revisión por sistemas. Bueno, entonces aquí terminamos esta parte. Vamos a descargar la lista de asistencia. Listo. Aquí entonces terminamos esta primera parte. La otra semana entonces nos vemos de igual forma con los horarios establecidos, pero de todos modos, si hay algún cambio que tenemos que hacer, ya nos vamos a reunir a las 6 de la mañana el otro miércoles. ¿Quedó alguna duda? No, profesor, muy claro todo. Bueno, entonces los otros compañeros de ustedes, por favor que entren a las 8:15. Yo voy a tener siquiera unos 10 minuticos para tomar agua, por lo menos algo, y a las 8:15 entra el otro grupo. Quedamos así. Hasta luego. Chao. Hasta luego, chao.